¿Por qué cae Velasco? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es qué cosa hay? Bueno, hay una infinidad de causas, ¿no? Hay una infinidad de causas que están manifiestas ahí en la caída de un gobierno militar, hermano. El gobierno de Juan Velasco Alvarado no es un gobierno de un general, primeramente entiendan ustedes que primera vez en la historia, ¿no es cierto?, la Fuerza Armada en pleno tomaba el gobierno del país. Por eso decían que era un gobierno institucional del Ejército, la Marina y la Aviación. Empezó, ¿no? El gobierno militar de 1968 a 1975, muchos le han llamado revolución militar. Sí, efectivamente, es una revolución reformista. Sí. Parece una incoherencia, ¿no? Porque revolución es mucho más radical, es un proceso mucho más, con cambio más profundo, y reforma significa cambiar instituciones. Pero era un gobierno de reforma militar, porque ese fue uno de los problemas fundamentales de este gobierno, mal llamado gobierno velasquista. Si quieren ustedes, fue un gobierno populista militar, o si quieren ustedes, fue una dictadura populista militar, como quieran llamar. ¿Por qué? ¿Por qué sube Velasco? Eso lo voy a explicar el 3 de octubre en la conferencia del 3 de octubre de este año. Pero lo concreto es que las Fuerzas Armadas dan el golpe por las guerrillas, ¿no? Y el temor a una revolución social violenta en el Perú. Esa es la razón fundamental. ¿Por qué? Explícate tú. El año de 1959, el 1 de enero, Fidel Castro y su guerrilla habían tomado el poder en Cuba y habían derrotado un ejército regular, al ejército de Batista, financiado por los norteamericanos. Y inicialmente, Fidel Castro no era un comunista, eso está probado, era un social liberal, un demócrata, como quieran llamarlo ustedes, ¿no? Él se vuelve comunista por las circunstancias, por la situación, en el año 62, cuando se produce la invasión de la Bahía de Cochinos, cuando los norteamericanos lo quieren sacar, así como quieren sacar a Maduro a la fuerza. Castro y el gobierno, con apoyo de la Unión Soviética, resiste y logra derrotar a la guerrilla financiada por los norteamericanos, por la CIA. El golpe lo quiso, se aparentó, ¿no?, que era un golpe desde adentro, ¿no? El gobierno era promovido por los norteamericanos, financiados con armamentos norteamericanos, como lo había hecho anteriormente en 1956 con el gobierno de Jacobo Arbenz, que acusó de comunista también en Guatemala, y como lo hizo con Sandino. ¿Ya? Entonces, ese era el problema, ¿no? En 1959 se produce, ¿no?, esa guerrilla triunfante. Entonces, Kennedy inventa ahí, ¿no? ¿Cómo paró esto? ¿Cuál es el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué hay guerrilla? ¿Por qué hay revolución social violenta, ¿no es cierto? ¿Por qué en América Latina? Es en sí una razón muy simple, pues, ¿no es cierto? Por la miseria, por la pobreza estructural, ¿no? Estructural, no es una pobreza coyuntural, estructural, por la desigualdad, por el desempleo. Y hay otros factores más, ¿no es cierto? Son como 15 variables acá, para explicarte por qué las sociedades latinoamericanas tienen este problema, ¿no?
la sociedad latinoamericana. Yo que he viajado por casi toda América Latina, los problemas que tienen los chilenos, que tienen los argentinos, que tienen los brasileños, venezolanos, mexicanos, es el mismo problema, es la misma matriz. Eso es consecuencia del estudio de las economías, de la historia, la cultura, la política de estas 24 o 25 repúblicas. Es la misma matriz. ¿Por qué la misma matriz? Porque fuimos invadidos, fuimos colonizados, fuimos pisoteados inicialmente por los españoles y los portugueses, y todo ese modelo de dominación colonial luego fue cambiado, transformado por la penetración y dominación de los ingleses con la independencia en 1821. Y ese modelo se volvió a cambiar, se mutó a partir de 1910, 1920, luego de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos aparece como la primera potencia mundial, desplazando a Inglaterra, y ahí se hace cambios en la forma de dominación colonial a una denominación neocolonial, porque ese fue el contexto, el maquillaje que plantearon los norteamericanos. Y acá, cuando estaba frente a esto, dijeron, si el problema es está en los libros, en los informes de la CIA, ¿no? Los comunistas, la revolución comunista en América Latina, según la teoría maoísta, ¿no es cierto?, los comunistas son como peces en el agua. ¿Ya? Ya dijeron entonces en inteligencia, si es así, hay que vaciar la pecera y los peces se mueren, pues. Esa es teoría bien simple para que ustedes entiendan. ¿Qué cosa es vaciar la pecera? Vaciar la pecera era resolver estos problemas económicos, sociales, culturales. Y entraron por diferentes caminos, ¿no? Reformas, reforma agraria, reforma social, metieron a las iglesias, todas las iglesias pentecostales, las iglesias evangélicas fueron metidas por la CIA en toda América Latina para dominar espiritualmente, en vista que la Iglesia Católica estaba quemada, más de 400 años de dominación acá. Entonces ahora querían modificar ese tipo de dominación cultural y espiritual. Entonces usaron las iglesias protestantes para penetrar acá, ¿no? Entonces, para esto esta reforma crearon lo que se llama APP, Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso es el programa que crea no el partido de Plata como Cancha, ignorante, porque es una mala copia, ¿no? Alianza para el Progreso era un plan económico social que los norteamericanos idearon, así como hicieron el plan Marshall allá en Europa para poder reconstruir Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Dijeron, hagamos acá un plan Marshall mínimo, menor, para tratar de desarrollar, hacer reforma agraria, dar alguna forma de trabajo a los latinoamericanos. Entonces, a través de ello, los norteamericanos crearon una serie de instituciones, mecanismos del Cuerpo de Paz. Ahí lo captan a Toledo en Chimbote, financian ONGs, financian partidos políticos, ¿no? Los padres de los youtubers, los padres de los actuales caviares y todos están metidos en eso, ¿no? Acá en el Perú financiaron Cooperación Popular a través de Acción Popular y una serie de cuerpos de paz que está manejada por la CIA, gente infiltrada, los mormones, los adventistas y todo. Todo es un sistema, hermanos, que sería pues años de explicarles, que estoy tratando de resumirles para explicar la razón. Entonces ellos dicen, ¿no?, los norteamericanos, nosotros dimos el golpe de Estado en 1962 para que no llegue allá de la torre, para que no llegue Odría, porque se iba a prolongar
dominación oligárquica terrateniente en el Perú. Y eso iba a generar guerrilla en el Perú. Y eso fue lo que pasó, pues acuérdense de Hugo Blanco, la toma de tierras en la convención y acá en Cerro Pasco. Eso pasó el año 60. Eso pasó en 65 con la guerrilla de la Puente Uceda. Entonces eso, o sea, el análisis de inteligencia de la CIA y todos los servicios de inteligencia norteamericanos eran correctos. Entonces, ¿cómo paras tú la guerrilla? ¿Cómo paras tú si la miseria sigue, la pobreza sigue hasta ahora? Si sigue la desigualdad hasta ahora, es que son estos, lo de la CONFIEP, estos burgueses, industriales, banqueros, petroleros, gasíferos, son tan animales, tan brutos que no se dan cuenta que ellos al financiar a Porky, a Keiko Fujimori, a Vizcarra, a todos los que han tenido el gobierno, a Fujimori, a los Belaúnde, a Alan García, lo que han hecho es prolongar esta situación de miseria, de dominación, de pobreza. Y por eso que está latente el problema de la revolución social acá y violenta en América Latina, no solamente en el Perú. No son tan brutos, no se dan cuenta, lean los informes de la CIA, de inteligencia, de la Rand Corporation, yo los tengo acá, donde ellos buscan, pues, hermanos, se van a las mejores universidades de Estados Unidos, hacen un equipo multidisciplinario de estadísticos, antropólogos, sociólogos, politólogos, economistas, y dicen cómo podemos arreglar el problema de América Latina para que no haya una revolución acá. Entonces llegan a esta conclusión, hay que hacer reformas. ¿Ya? Yo tengo todos esos estudios, esos informes, porque si no, ¿qué cosa enseño? Pues en los posgrados. Ya hay muchas tesis, ¿no es cierto?, sobre lo que le estoy explicando. Tengo colecciones de tesis doctorales de universidades extranjeras, en Harvard, Cambridge, en Stanford, porque ellos mandan acá a sus alumnos de doctorado a hacer sus estudios de acá de América Latina para ver cómo lo dominas. Lo hacen en Perú, Chile, Argentina. O sea, mandan a sus adelantados, a sus politólogos para que analicen y le den a ellos el diagnóstico. ¿Cómo los dominamos a estos indios? Ahora están en otro level, o sea, en otro nivel de dominación, a través de la música, de la cultura de los LGTBQ+, de la iglesia protestante, de la ideología de género, del matrimonio. Hoy está en otro nivel, han variado el sistema de dominación. ¿Ya? Entonces, si esto no se arregla, entonces ¿qué pasó? El 62, los norteamericanos militares que no lleguen a la torre, porque si no acaba de una guerrilla. Entonces dieron golpe de Estado, otra elección en 63, Belaúnde gana. Ellos pensaron que Belaúnde iba a hacer las reformas, no revolución, las reformas, para desactivar, ¿no es cierto?, la olla de presión. Pero Belaúnde, en lugar de hacer las reformas, se coaliga, no se vende, se entrega, se aconchaba, así como Cerrón, por una vicepresidencia, con los odristas que lo habían querido matar a la torre, el gobierno de la superconvivencia. Ahí participa Morales Bermúdez. El año de 1967 lo llaman a Morales Bermúdez, que se va a general, y lo colocan como ministro de Hacienda. ¿Para qué? Pensaban ellos que podían neutralizar la Fuerza Armada colocando a un general ahí como parte del gabinete. Pero Morales Bermúdez fracasa porque no puede parar la crisis económica, ¿no? Esto de acá, ¿no? Esta es la bomba. El sol se devalúa 60%, fíjese la devaluación brutal de Belaúnde del año 67. Es brutal, pregúntenle a sus padres, a sus abuelos. Entonces, corrupción, contrabando, escándalo.
Entonces, el 68, esa es la decisión política de un sector, ¿no es cierto?, de la Fuerza Armada, ¿no? Fundamentalmente el ejército, que se habían agrupado, ¿no es cierto? Ellos se agrupan, el ejército, en el CAE. Inicialmente se llamaba CAE, Centro de Altos Estudios Militares. A mí una vez me invitaron a dar una conferencia, están todos los cachacos ahí. Almirante, vicealmirante, capitán de fragata, oficiales, coroneles, comandantes, jefe. Toda la casta militar policial, ¿no? Entonces, como ellos son cemento, quieren que la gente inteligente, que los profesores inteligentes, la gente, los cerebros acá civiles, le vayan a abrir el panorama, ¿no? Y que le hagan entender cuál es la situación política del país, como estoy hablándoles ahora, porque esto lo están grabando, ahora lo van a descifrar, es lo que ha dicho Ramírez, el entre comillas, patatín, patatán. Pero no les voy a decir todo, así que ya saben cómo es en inteligencia, ¿no? La cosa es cortada. Si pueden ustedes recomponer todo y armar el muñeco, pero no les voy a decir todo. Entonces, en el CAE hacen su análisis, ¿no?, de escenarios. Entonces, el año 68, dicen ellos, ¿no? Si nosotros dejamos que siga el curso de las cosas, el año 69 haya la Torre presidente. El APRA. Pero Haya de la Torre ya había renunciado, ¿no?, a su programa, ¿no es cierto?, a este programa. Acá lo tengo todo. Que, si les hablara a ustedes de lo que es la... No es filosofía, no es teoría, ¿no?, porque no tienen teoría política ellos, ¿no? Este es el libro de propaganda, ¿no?, de Haya de la Torre de Primo el APRA, donde está más o menos sus ideas, ¿no?, del Perú, su diagnóstico, ¿no? En alguna parte es correcta, pero la mayoría es incorrecta. Y acá está el discurso programa del año 31. Ellos eran un partido, en esa época, un partido contestatario. Y está, digamos, los discursos programáticos, ¿no?, del 20 de agosto del 31. Ese discurso muchos no lo entienden, no lo han leído. Que es el discurso que da Haya de la Torre, ahí se expresa de manera abierta ya, ante un congreso partidario el año 31, o sea, la línea matriz, el eje del programa aprista, ¿no? Y el discurso, pues, que más conocido, ¿no?, que es el discurso de la plaza de Hacho, ¿no?, del 23 de agosto del año 31, donde es mucho más abierto, pero el discurso en el Congreso es mucho más claro. Y hay otro documento, ¿no es cierto?, cuando crea el Partido de Liberación Nacional del año 28, 29. Pues. Pero lo cierto es que ellos tienen en esa época, ¿no?, y luego el discurso del retorno, ¿no?, de la Plaza San Martín del 29 de mayo del año 45, cuando ya regresa ya adocenado, domesticado por los norteamericanos, ¿no?, donde ya Haya de la Torre pierde todo su verborrea, pues, reformista, ¿no? Ya el imperio lo había domesticado, es la palabra, ¿no? Pero el año 31, Haya de la Torre, el año 30-31, viene de Alemania, donde estaba de visita, luego de irse a la Unión Soviética, con algunas ideas de reforma, ¿no?, del país. Y ahí toma las ideas puchistas, ¿no es cierto?, de Hitler, ¿no es cierto? Todo, ustedes ven toda la parafernalia aprista, es una parafernalia nazi, ¿no? El cóndor, el chavín, es el águila nazi, las marchas apristas, todas esas cosas, ¿no? Entonces, este programa ya lo había enterrado el año 45, ¿no? Entonces, los militares de esa época dijeron, si Haya de la Torre presidente, el 83, acá hay una revolución social, guerrillas. Y ya había pasado en Venezuela, con los apristas venezolanos,
los ADECOS, ¿no? Acción Democrática, ya había pasado Venezuela. Entonces ellos dicen, no, ¿y quiénes van a ir a combatir a los guerrilleros? Van a ser el ejército, la Fuerza Armada. O sea, nosotros los arreglos, los negociados de allá a la torre, los vamos nosotros a tener que cubrir. No, dijeron, no. Entonces por eso dan el golpe el 3 de octubre del 68. Y lo gracioso es esto, ¿no? Velasco no era un tipo pensante, no era un teórico, no era un político. Velasco es un cachacote, es un general del ejército, ¿no? Con líder, con mando y todo lo que quieran. Pero su ideólogo, ¿no es cierto?, era Carlos Delgado. ¿Quién es Carlos Delgado? Teórico, es un antropólogo. Carlos Delgado, fíjese cómo la historia es Maquiavelo, ¿no? Había sido secretario personal de Aya de la Torre. O sea, era el cerebro pensante de Velasco. Y el que sostenía, digamos, todavía las ideas apristas que están en esta obra, ¿no? Pero Delgado se fue del partido aprista con la traición de la Torre, ¿no? Entonces, los militares, el programa del golpe de Estado, ese programa que está acá en el discurso programa del APRA, y en otros, además de él, está Bravo Bresani, otros profesores de la UNI, de la Agraria y de San Marcos. Y luego ya viene la planadora, ¿no?, con Jarboski, Carlos Franco, y luego ya al final se incorpora Béjar, luego que sale de la cárcel. Entonces, da el golpe de Estado tratando de evitar una revolución social y hacer las reformas, ¿no?, las reformas estructurales. Ya, eso lo veremos el 3 de octubre. Reforma agraria, reforma de la banca, reforma de la industria, todas esas cosas. Comienza el 3 de octubre las nacionalizaciones, expropiaciones. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 72, 70, 71 el problema del dólar, 72, 73 el problema del petróleo, el problema de la deuda externa, 74 viene ya se llama regresión. En esos 5 años se había desatado una lucha política intensa, ¿no? Velasco ejecutó el programa aprista, dejó sin programa, por eso que el APRA ya no tiene programa, lo ejecutó Velasco, las reformas agrarias, la reforma social, lo que llama el Estado antiimperialista, ¿no?, el sector social de la economía, el cooperativismo, todo eso lo hizo Velasco. Carlos Delgado, pues se sabía aprista, toda ella, toditita, las ideas, la ejecutó. Estoy resumiendo, amigos, ¿ya? Entonces, 69, se expropia, todo bien, 70, ya que 71 empiezan los problemas, ¿no? Viene la siempre contrarrevolución. Los sectores dominantes, las élites dominantes no dejan pasivamente el poder, eso es una ley de la historia. Eso fue lo que pasó con Perón, ¿no? Perón, he escuchado, hay varias entrevistas, declaraciones, llega al poder el 42, ministro de Trabajo, luego el 45 lo meten preso, los propios militares lo meten preso a Perón, o sea, él era coronel, por celo, porque tenía apoyo de los trabajadores, y los trabajadores lo sacan de la cárcel y lo lanzan como candidato presidencial. Llega a la presidencia 45, hace un gobierno de reformas, pero no totales. Por eso Argentina tiene los mismos problemas que tiene ahora. Por eso no hizo reforma agraria. Pero no hizo las reformas profundas en Argentina.
Por eso que Argentina tiene hasta este momento estos problemas, ¿no? Los arrastra. Pero afectó a muchos millonarios en Argentina, a la iglesia. Perón lo reeligen a Perón el 51, 52, y se iba a una tercera reelección en el año 56, 57. Entonces la oligarquía argentina dijo que no. Empezaron a complotar. El sector más reaccionario es la Marina, ¿no? La Marina acá, donde quieran, es la Marina el sector de la contrarrevolución. Lo mismo hicieron allá en Chile con Allende, fue la Marina. En el Perú fue la Marina. En Brasil fue la Marina. Es el sector más reaccionario y tiene el servicio de inteligencia más potente, controlado por los Estados Unidos, por la CIA. De ahí se planean los golpes de Estado y Castillo, pues, es un tipo que no tiene sentido de la política. Yo se lo dije. ¿Qué cosa crees que te están dejando que sea presidente? Que ellos van a estar con los brazos cruzados, van a aplaudir antes de que asuma el 28 de julio del 2021 a la presidencia? Ya están complotando. Era una conspiración, era un plan. Acuérdense ustedes que montaron ahí un equipo de abogados con Lourdes Flores, toda la ultraderecha, todos se juntaron por los apristas para tratar de viciar, digamos, la votación. No lo consiguieron porque no tenían mayoría en el jurado de elecciones, porque si bien tenían mayoría, declaraban nula esa elección y volvían a convocar otra elección. Pagaron, pero no les alcanzó, pues les faltaban 2 votos ahí en el jurado de elecciones. Entonces lo mismo pasó en el Perú, ¿no? Velasco, fíjese cómo es la historia, cómo es la vida. Pueden compartir, hermanos. Pueden compartir ustedes. Fíjense que yo, para preparar estas conferencias, no crean que son simples, hermano. Pueden compartir. Acá el secreto, hermano, es que ustedes difundan estos mensajes, difundan estas conferencias, al menos. Es lo mínimo que les puedo pedir a ustedes, para que estos hermanos puedan abrir los ojos, entiendan, ¿no? Entiendan en qué estamos nosotros. ¿Ya? ¿En qué se encuentra el Perú en estos momentos, hermano? Porque si no, pues estamos en nada. Si no, estamos en nada, hermanos. A ver, ¿qué me dicen por acá? ¿Por qué no comparten? ¿Por qué no dan likes? Ustedes son gente muy pasiva, gente que quiere todo digerido. Ese es el problema con ustedes. Le falta conciencia política a ustedes. ¿Ustedes creen que es fácil hacer estas conferencias, hermano? No es fácil. ¿Ustedes creen que cualquiera de los 43 candidatos podría hacer esta conferencia? Es bien complicado, hermano. Porque yo me siento como un viejo ahí y comienzo a hablar, disculpen, con poesía y media. No tiene ningún valor científico. Para que uno dé una conferencia, para tener autoridad para hablar, tienes que investigar, tienes que tener fuentes documentales. No el chisme que me dijo fulano de tal o no.
Bueno, al menos ese es mi estilo, ¿no? Yo tengo que documentar lo que voy a hablar, hermano. No, no es lo que a mí se me ocurre, ¿no? Y por eso lo mínimo que le pido a ustedes es compartan, pues. Com- Compartan, ¿no? Dicen, déjenle like. Entonces, para que muchos más hermanos abran los ojos. Porque si no, ¿qué sentido tiene, hermano? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Esa es una de las cosas que les pido a ustedes. Ayuden ustedes, hermanos, para que otros peruanos puedan entender la verdad, ¿no? De qué está pasando en el país, a dónde nos dirigimos, qué va a ser qué va a ser de la patria. ¿Sí? Al menos esa es la idea que yo tengo, ¿no? No me mueve a mí otro motivo, ¿no? Yo no les pido nada, no me yapeen, nunca les voy a pedir un solo centavo, hermano, jamás. Yo tengo otra concepción de la vida, pues, de la política, ¿no? Ya, entonces regresemos. Regresemos al análisis. Regresemos al análisis, a ver. Ya. Fíjese, lo importante es lo siguiente. La Fuerza Armada, el Ejército sobre todo, toma la decisión de dirigir el gobierno a todos los grupos, hermanos. Estoy diciendo la verdad, este es análisis científico. Estoy haciendo sociología, economía, derecho, estoy haciendo hoy en este análisis, estoy haciendo análisis político, análisis de coyuntura geopolítica, para que vean cómo viene la mano de afuera, de Estados Unidos. Entonces, el 3 de octubre se da, entonces acá hay 7 años. Y por eso que en el libro que yo he escrito, ¿no? Yo me quedo asombrado por las cosas que escribí en esa época, ¿no? Este libro lo escribí en el 80, sí, pues el 80 lo escribí. Claro, 89 lo escribí. Ya acá hago el análisis político, explico por qué se produce, ¿no es cierto?, el golpe, ¿no? Dice coyuntura política, dice, ¿no? Fíjese, está resumida acá, sería analizar todo el libro, pero acá no. Dice, al producirse, dice, escuchen lo que dice esto, después lo voy a analizar en detalle. El golpe militar del 29 de agosto del año 75, encabezada por el entonces primer ministro general del ejército peruano, Francisco Morales Bermúdez. Miren lo que digo, la revolución militar es cancelada. Ahí se acabó, el 29 de octubre del 75 se acabó la revolución militar. 2. Se ingresa a un proceso de transferencia del poder a la civilidad. Sean los militares, encabezados por Morales Bermúdez, no todos, sino el grupo de Morales Bermúdez, toma la decisión de regresionar, de cancelar todo, de patear todo. Bueno, como somos incapaces de gobernar el Perú, entonces le vamos a devolver el poder a los civiles y nosotros nos vamos a nuestros cuarteles.
Ya, pero eso fue luego de los paros que hicimos nosotros en 76, 77, 78, cuando anuncia, ¿no es cierto?, la Asamblea Constituyente. Ahora, ¿cuál fue el origen? ¿Por qué los militares, si tenían el poder, el plan de Velasco era de quedarse por 20 años, 30 años más? Era un gobierno de la Fuerza Armada. Eso está explícito, ¿saben dónde? En el último mensaje a la nación que da Velasco, el 28 de julio de 1975, donde hace el análisis de los problemas de la revolución, de lo que él llama revolución de la Fuerza Armada, las vías que seguían, el futuro de la revolución. O sea, ¿cuál era el diagnóstico de Velasco respecto al futuro de la Fuerza Armada? Pero acá se voy a explicar ahora, pero entonces yo digo, no se cancela, y esa decisión, ¿no?, el análisis de ese momento tiene como origen el aislamiento del gobierno militar. El gobierno militar está aislado de la sociedad civil porque no logra generar un apoyo popular. El apoyo que tiene Velasco es un apoyo de camarillas sindicales, de partidos políticos minoritarios, pero no era la mayoría. La mayoría estaba manejada por el APRA, por Acción Popular, por el PPC, por toda la derecha, los conservadores, los oligarcas que habían quedado aquí en la costa, los sectores burgueses, y todos ellos hacían oposición a Velasco. Increíble, ¿no? O sea, los que habían sido despojados del poder, ellos se resistían a que Velasco continúe. Porque Velasco no hizo lo que hicieron en otras revoluciones, ¿no? Y era ese problema se llama contrarrevolución. Velasco convivió con la contrarrevolución y al final la contrarrevolución lo derrotó, pues. Como lo que pasó con Allende, ¿no? ¿Ya? Estaba aislado de la sociedad civil, de los gremios sindicales, porque los gremios sindicales le daban apoyo condicionado, la CGTP. Entonces el gobierno cometió el error de crear una central paralela, la CTRP, Central de Trabajadores de la Revolución Peruana, pero que eran unos mercenarios, habían apristas ahí, como ahora, ¿no? Y a ello se agregaba una aguda crisis económica, la protesta social y política ascendente, o sea, de los sectores más pobres, y que empezaron en el año 76, ¿no? La lucha contra la Fuerza Armada, contra el gobierno militar. Eso lo he explicado ahí en este libro, el análisis, yo me quedo sorprendido, ¿no? O sea, yo he acertado en el análisis, la causa, la consecuencia, por qué se produjo eso, ¿no? Entonces, el 68-75 son 7 años. Entonces, la contrarrevolución empieza, ¿no? ¿Cómo toma el poder Velasco? Velasco toma el poder, se lo resumo, ¿no? Son 5 círculos. Toda maniobra conspirativa tiene 5 círculos. Más o menos, tienen 6 o 7, pero son 5 lo que mandan. En el círculo, en el núcleo del grupo conspirador están el cerebro, los líderes y los principales operadores. O sea, acá en este círculo está Velasco, el general. ¿Por qué Velasco? Porque en ese momento Velasco era el comandante general del ejército y presidente del comando conjunto, o sea, era la autoridad suprema castrense a nivel militar. A Velasco lo quisieron sacar de ese cargo, porque Belaúnde a última hora se dio cuenta que había un plan golpista en marcha, pero le fallaron los reflejos a Belaúnde, pues.
¿ya? Porque Velasco desarrolló una maniobra de contrainteligencia bueno, en la estrategia militar de la guerra es la táctica del engaño. Le simuló obediencia a Belaúnde, estaba en los actos protocolares de la superconvivencia para evitar sospechas. Entonces, Velasco delega, ¿no es cierto?, el diseño del golpe militar a 4 coroneles. Entonces, los coroneles ejecutores son, ¿no es cierto?, Enrique Gallegos, este era inteligencia del ejército, Leonidas Rodríguez Figueroa, que manejaba la blindada, la segunda división blindada, con otro más, estaba el general Jorge Fernández Maldonado, y el otro era el coronel Hoyo Rubio. Estos fueron los que diseñaron el golpe del 3 de octubre. Ya después había otros anillos concéntricos, por ejemplo, en el segundo, todos eran coroneles, el golpe lo dieron los coroneles. A Belaúnde lo sacó así en pijama a Gallego, el general Gallego lo sacó de Palacio de Gobierno. ¿No? Hoyo Rubio metió los tanques y las otras fuerzas de asalto, sin disparar un solo tiro. Velasco recién le avisó, ¿no?, a sus pares, o sea, a los otros generales de división. Uno de ellos era el número 2, era Ernesto Montañez Sánchez. Le avisó 2 días antes y le dijo, ¿no?, ¿te pliegas? ¿Está conmigo o no está conmigo? El otro evaluó, sí, vamos juntos. Y así sucesivamente, al de la Fuerza Aérea, y al que no se le dijo fue el de la Marina. La Marina se plegó al golpe cuando ya estaba hecho el 3 de octubre, había en todo Palacio, ahí se pliega la Marina. Siempre la Marina al final, por inercia, ha tenido que plegarse al golpe. Hay muchos datos, hermano, que no quiero cansarlos a ustedes, pero eso lo veremos el 3 de octubre. Pero lo cierto es esto, ¿no? Entonces, el 68 ellos toman el poder, 69 reforma agraria, 70 expropian expreso, estatizan las empresas, nacionalizan, No es un gobierno comunista, como dicen muchos desinformados, hay muchos tontos. No es un gobierno comunista, no es un gobierno socialista. Es un gobierno que desarrolla el capitalismo de Estado. ¿Ya? Destruye las relaciones serviles feudales que habían en el agro para desarrollar el capitalismo, o sea, para monetizar la economía, porque eso era un factor de retroceso, ¿no? Para hacer la industrialización tú tienes que tener relaciones monetarizadas, con dinero. Allá en la sierra era trueque, o trabajabas a cambio de coca, de ron. Así no puedes desarrollar una sociedad, un capitalismo. Entonces los militares destruyen esas relaciones feudales y la monetarizan, ¿no? Sí, 70, 71, 72, ese es el problema, el 1971, la crisis del dólar, 72, ¿no es cierto? El problema de la deuda externa, 73, el problema, la crisis financiera internacional, y ya el problema crítico es el año 74. No, el 74 se nacionaliza o estatiza la prensa. Ahí el problema se profundiza. ¿Ya? Y el 75, la CIA, los apristas y todos hacen con la policía el paro del 5 de febrero del año de 1975. Eso yo he sido actor ahí, o sea, yo tengo pleno conocimiento cómo se ejecutó, cómo se desarrollaron los comandos apristas que intervinieron, que quisieron quemar, digamos, Expreso, no pudieron, porque en Expreso estaba un grupo de izquierdistas que se defendieron con la bobina de papel,
respondieron a la violencia aprista, pero no pudieron hacer lo mismo pues ahí en el centro cívico, ¿no? Se metieron gasolina, bombas incendiarias y quemaron el centro cívico, ¿no? Quemaron también Plaza Martín, quemaron lo que es el círculo militar, no sé, eso tú lo quemas con 3, 4 molotov, o sea, botellas con gasolina, mecha, punto. Porque los apristas siempre han trabajado así, ¿no? Bueno, en esas épocas, ¿no? Porque ahora son un partido me dicen partido de gay, partido de LGTB, ¿no? Pero en esa época eran búfalos, porque yo los he gozado, nos hemos enfrentado en San Marcos y también en Villarreal. Ya bueno, si les contara, ahora es a pañuelazos, la cosa, pestañazos, ¿no? Ya no hay apristas, hermano, olvídense, este partido está moribundo. Entonces, fíjense, acá la Marina dinamita, acá la 3, 4, le mete bombas a barcos cubanos que están en el Callao, dinamitan ahí instalaciones. Esa es la Marina con la CIA. Para crear un clima de terror, ¿no? De que ingobernabilidad como ahora. No se extrañe que por ahí está ahí un coche bomba, hermano, acá en Lima. ¿Por qué? Porque eso forma parte de una estrategia de sometimiento, de gobernar con el miedo, con el terror. Ustedes le meten miedo, ustedes se esconden en sus casas. Los que manejan el poder saben cómo hacer estas cosas. Entonces, pero lo que precipita, hermano, y acá tienen razón los politólogos, ¿no? No todo es determinismo, como dicen los marxistas. En el año 74, a Velasco le cae enfermo y le amputan la pierna. Y ese es uno de los problemas centrales que hay. La Fuerza Armada se queda sin liderazgo, se queda sin una pierna. No hay quien tome decisiones en la Fuerza Armada. Entonces ahí se plantea el problema de la sucesión presidencial. Cae el líder mayor, el que condujo la revolución, y como pasó en China cuando muere Mao Zedong, cuando muere Lenin, se matan ahí las dos facciones, se matan los trotskistas con los stalinistas, se terminan entre ellos, al final Stalin es el que gana, luego manda a matar a Trotsky. Siempre ha sido así, en la Revolución Mexicana, el año 10 hacia adelante. En el APRA, cuando se produce la muerte de Ayala Torre, ¿no? Los amandistas llenó del campo con la gente de derecha, la gente de Tausen Escurra. Y ahí aparece la figura de García, que se aprovecha de esa pelea, ¿no? Para hacerse un liderazgo. O sea, siempre ha sido así. Entonces, mala suerte, pues le amputan la pierna, ¿no? Se queda sin comando la Fuerza Armada. Eso es bien peligroso porque es una fuerza jerárquica. ¿Quién era el llamado sucedero? Solamente habían dos posibilidades, ¿no? Era Edgardo Mercado Jarrín y el otro, ¿no? Era Francisco Morales de Gómez. Puede haber optado por un tercero o cuarto, pero ya Velasco no era el mismo, pues. Entonces, el gobierno, la Fuerza Armada se parte en tres. La Fuerza Armada, al menos en el ejército, se parte en tres. Los sectores llamados progresistas o de izquierda, ¿no? Los sectores llamados institucionalistas y los sectores de derecha. Fuerza Armada partida en tres. Lo que hicieron en la revolución eran este sector, ¿no? Este sector eran estos generales. Ya generales, eran coroneles, fueron generales. Era el grupo que sostenía a Velasco. Estos se quedan sin cabeza. ¿Quién es el jefe? Este sector de derecha quería eliminarlos a ellos y tenía su alianza pues con los norteamericanos y la CIA, la Sociedad de Industrias, el APRE y todo, otro partido de derecha, ¿no? Y al centro se ubicó Morales Bermúdez.
Mercado Jardín no pudo haber sido porque pasaba al retiro. Un militar, un general que pasa al retiro pierde mando, ya no, la tropa no lo obedece, así de simple. Velasco todavía lo obedecían, él pasó al retiro el 73, 74 me parece, ¿sí? Pasó al retiro, pero él se quedó como jefe de la revolución porque él fue el que inspiró, ¿no? Pero otro general no podía tener ese privilegio, entonces Mercado Jardín debía asumir la jefatura, pero no pudo porque pasó al retiro. Y era curioso, ¿no? Le correspondía a Mercado Jardín, sí, pero un hombre, ese es un general pensante, ¿no? Y que tenía como secretario a Montesinos. Montesinos le plantea a Mercado Jardín un escenario de golpe de Estado, o sea, golpear a Velasco para que sea presidente Mercado Jardín. Mercado Jardín no le acepta. Ahí es la desgracia de Montesinos. Porque si Mercado Jardín no hubiese aceptado, tomaban el poder. O sea, el año 75 se hubiese repetido lo del 90, lo que hizo con Fujimori y Montesinos, lo hubiese hecho con Mercado Jardín. Pero Mercado Jardín no quiso porque él decía no quería darle a Velasco y prefería irse al retiro. Entonces ya no había pues otro mando alterno, quedaba solamente Morales Bermúdez, que era el más antiguo. Pero si ustedes leen el discurso, los últimos discursos el último discurso de Velasco, él no pensaba dejar el poder, hermanos, por lo menos en el corto plazo, quizá en el mediano plazo. Y ahí en el último discurso plantea, ¿no? Plantea 5 problemas. Plantea 5 problemas ahí al interior de la Fuerza Armada. Y eran los problemas que al final lo llevaron al golpe, ¿no? ¿No? Él se quejaba, ¿no? Él se quejaba, decía, ¿no? El pueblo no apoya a la revolución armada, a la Fuerza Armada. O sea, entonces, como no lo apoyaba, la Fuerza Armada tenía que hacer un partido político, ¿no? Y crea la organización de la revolución de la Fuerza Armada. Crea un partido político Velasco, manejado por unos burócratas. Segundo, dice, ¿no? El problema económico, ¿no? Dice que había problemas económicos, ya había déficit fiscal. Eso es lo que ha pasado en Bolivia. Yo les explicaría, ¿no? El problema de Bolivia, como el problema de Argentina, son 2 gobiernos distintos, pero tienen la misma matriz. El problema del Perú, el problema de Chile, el problema de Colombia, de Venezuela, el problema de la trampa, de la balanza, de pagos. ¿Ya? Ese es el problema. Lo hemos estudiado. Y si este problema lo resolvemos, como lo hemos resuelto nosotros, un grupo de economistas, el país puede tener viabilidad. Si no lo resolvemos, ningún gobierno va a poder avanzar. Siempre vamos a regresar al mismo problema de la inflación, del déficit, de la devaluación de la moneda. Eso, hermano, es cerebro, eso es cerebro. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja nuestra? Entiende, hermano, entiende. Entiende. Entiende lo que te voy a decir. Para que no te dejes engañar por estos mercachifles, por estos 40 mercachifles que van a ser candidatos presidenciales. Porque te van a engañar, y acuérdate, tú, 5, 10, 15, 20, 50, 100 años vas a estar en el mismo problema. Ya nosotros lo hemos diagnosticado. Mira, el problema político, económico, social, cultural, geopolítico de Perú tiene una causa. Acá hay factores, acá hay causas que explican el problema. Esto se llama la situación de dominación neocolonial
de una economía neoliberal, primario exportadora, regresiva, excluyente, no incluyente, dependiente. ¿Ya? Esta es la situación nuestra. Es una sociedad que está, donde hay dominación neocolonial con una economía neoliberal, ¿no es cierto?, regresiva, y nunca se va a solucionar. Tienes que saber, como si tú tienes una neumonía, tienes un problema estomacal, tienes un problema biliar, tienes un problema visual, tienes un problema prostático, o las mujeres, ¿no?, los problemas que tengan, creo que tienen problemas, lo que llaman ellas, quistes en los ovarios, que es el más común, te estirpan los ovarios, el útero, el trompa. Tú tienes que saber por qué sucede eso. Entonces nosotros tenemos ya claridad, sabemos las causas, sabemos cuál es la razón, cuál es el origen de esto de acá, de esta enfermedad. Y si sabemos la enfermedad, lo único que tenemos que hacer es dar la solución, la receta, ¿no?, aplicar. Esto, entonces, se cambia, ¿no es cierto? Se cambia el sistema, se cura la enfermedad. ¿Qué hacen los candidatos? Los candidatos ni siquiera entienden esto. Y si no entienden esto, menos van a entender esto. ¿A qué se dedican? Lee tú los discursos de ellos. Uno van a pagar la deuda externa, dice que tenemos fortalezas macroeconómicas, que tenemos el sol fuerte, y todas las tonterías que hablan ahí. Porque son gente ignorante, gente incapaz, improvisada, que está colocada ahí, ¿por quién? Por el poder, ¿no es cierto?, económico internacional y sus satélites, ¿no?, que son los grupos nacionales, avalados por la Fuerza Armada y sus partidos políticos. Acá hay un plan de dominación neocolonial que implementa esto para mantener la situación de los 26 países acá en América Latina. O sea, todos tienen esta misma matriz. Entonces, estos 43, ¿crees que van a poder arreglar el problema de Perú? Jamás. Porque no saben cuál es el fenómeno, menos van a saber las causas. Y si no saben las causas, no van a darte las soluciones. Entonces no te vas a poder curar, pues. Así de simple. ¿Ya? Y en eso, hermano, y claro, todo esto está ya cuantificado. Todo eso está cuantificado. O sea, para que nadie se llame, ¿no es cierto?, a extrañeza, y te venga a mentir cuentos acá. En un debate político, económico, no le demuestro a todos estos mentirosos de que te están engañando. Ahora, si tú eres masoquista, vas a votar por ellos, pues, porque ellos tienen el poder del dinero, ¿no es cierto?, para hacerte el lavado cerebral durante los próximos 180 días, ¿no? Tienen el ejército de troles que están acá en las redes. Entonces, hay salidas, sí, eso depende de ustedes, ¿no? Eso depende de ustedes. Nosotros tenemos todo ya, pero la campaña va a ser fuerte, la campaña va a ser, digamos, bastante
cultura, inclusive van a atentar contra mi vida, así como ha pasado en Colombia, ha pasado porque esta gente cuando se da cuenta, ¿no?, de que está perdiendo el poder, de que ahí hay un político, hay un académico, un profesor de video que le está abriendo los ojos a la gente, bueno, acábenlo, mátenlo, pues ya, para que no hable. Listo. Se van a buscar de callarme. Esa es la ley de la historia, por eso yo sé a lo que me estoy metiendo. Pero que esto quede, pues estos videos que queden como prueba de lo que les estoy diciendo a ustedes, ¿no? Que esta es la verdad. Esto pasa en toda América Latina, hermano. No te dejes engañar, hermano. No te dejes engañar. La cosa es clarísima acá en América Latina. Este es el problema, estas son las causas, estas son las soluciones. Y está la cura. Porque al poder económico internacional, al G7, a las 90 familias que controlan el mundo, sus gobiernos como el norteamericano, la Unión Europea, ellos tienen que mantener este sistema para que ellos no se hundan. Esa es una ley, ¿no es cierto? Eso ya lo dijo en 1860 y tantos Darwin. Es la ley de la supervivencia, en términos biológicos, aplicado acá a la política, para que ellos puedan vivir bien como viven, con per cápita, con sueldo per cápita de 50.000, de 60.000 dólares, de 100.000 dólares, tienen que tener acá a un conjunto de países, cerca del 80% del mundo, dominado, oprimido. Porque el día que esta gente que está acá oprimida, o sea, todo lo que llaman el hemisferio sur, América Latina, África, Asia, se desarrolla económicamente, es una simple ley física, no es una ley de vasos comunicantes. Ellos van a perder bienestar. Y al perder bienestar va a haber revoluciones en sus países. Es así, hermanos, de simple. El mundo está así. Este es Estados Unidos, este es la Unión Europea, y este es América Latina, este es África, este es Asia. Acá. La riqueza está concentrada acá. Ahora, ese modelo tiene que cambiar. Tiene que cambiar a un nuevo modelo, ¿no? ¿Cuál es una tendencia histórica? Que eso no lo van a poder detener ellos. ¿Cuál es el nuevo modelo? El nuevo modelo es este de acá, ¿no? Eso se llama distribución de la riqueza simétrica. Eso se llama multilateralismo. O sea, Estados Unidos va a tener así su PIB, Europa va a tener así, América Latina, China, Rusia. Acá eso se llama simetría. No la actual. Miren ustedes ese tipo de desigualdad que hay. Ese es el problema del mundo. Y la tendencia es que haya simetría, por una razón elemental de supervivencia de la especie. Hay guerras en el mundo para mantener esto, pero cuando no haya guerras, va a haber esto. ¿Ya? Entonces, esta gente, ¿no es cierto? Hay mucha gente que no lo van a poder convencer, así es que bloqueen, no le contesten, porque eso es lo mejor. Fíjense. Entonces, en la Fuerza Armada había ese problema, ¿no? Voy a regresar para explicar por qué el golpe, ¿no? Entonces, ese núcleo, ¿no?,
se produce el 5 de febrero, atentados con explosivos, huelgas, comienzan a complotar contra el gobierno militar. Y eso está explicado acá, hermano. Eso no es un cuento mío, ¿no? Acá hay decenas, se financian periódicos, se financian libros. Y la guerra es brutal, pues. La guerra es brutal. Atacan a todo el mundo, atacan acá de la gente de derecha, sacan periódicos, ¿no? O sea, los confrontan desde afuera al gobierno, lo aíslan, le cortan los créditos, no le dan préstamos. Hablan acá ya Morales Bermúdez, lo están promocionando. Pero para mí, ¿no? Para mí el error más grande que comete Velasco ¿sabe cuál es? Lo infiltran y le mandan, ¿no es cierto?, el cuento de la guerra con Chile. En 1879, en 1979, se producía el centenario de la guerra con Chile, la pérdida de Arica, Tarapacá, ¿no? Y le venden, como los militares es un poco bruto, le venden la idea de que el Perú tiene que rearmarse. Entonces le hacen comprar a la Fuerza Armada armamento, más o menos en esa época 5.000 millones de dólares, estamos hablando ahora unos 50.000 millones de dólares. Supuestamente para hacer un plan, ¿no es cierto?, de recuperación de Tangérica, y hicieron todo el cuento, todo el invento de que la Fuerza Armada con Velasco Alvarado a la cabeza iba a recuperar Tangérica y íbamos a ganar la guerra de Chile. Sí. Que ser bien. Tú no podías a los chilenos, porque los chilenos, si tú querías pelear con los chilenos, tenías que pelear con Estados Unidos, tenías que pelear con Inglaterra, con Israel, con todo el G7. ¿Al Perú quién lo apoyaba? Nadie. Bolivia, por favor, está llamando a los fascistas con Banzer. ¿Quién iba a pelear por el Perú? ¿Alguien? ¿Qué? ¿Los rusos, los soviéticos? Los cubanos, por favor, pues. Pero le hicieron creer que íbamos a recuperar Tanganyika. Y ustedes me dirán que está soñando Ramírez. No, pues, ¿por qué los argentinos, que son una potencia mayor que nosotros, pierden la guerra de las Malvinas? Porque esta cuatrinca, ¿no es cierto?, es la que pelea, hace la guerra argentina. No pelea solamente Inglaterra, interviene la OTAN, Estados Unidos, los judíos, y por eso que los derrotan a los argentinos. Entonces lo mismo querían hacer con nosotros, ¿no? O sea, se hace planes de invasión, planes de guerra, pero esos planes en el papel, pues hermano, operativamente, estratégicamente y tácticamente era imposible. Acá hay unos tarados, yo he escuchado ahí a Antauro Humana, dice que su sueño era ese, recuperar ahí con un comando, recuperar ahí, está loco. Los chilenos son nuestros enemigos, pero la guerra con ellos no es una guerra militar. Los chilenos tienen ocupado el Perú, han invadido el Perú económicamente, tienen el control de los aires, de los cielos con su LAN Chile, o le llaman LATAM. Tú tienes ahí Entel, ¿no? Entel Perú. Los chilenos, dice la Fuerza Aérea Chilena. Los chilenos tienen los puertos, tienen los periódicos, tienen canales de televisión, tienen estratégicamente controlado al Perú. Si no, no te das cuenta tú, pues.
tienen agentes, tienen felipillos acá dentro de los partidos, financian partidos políticos, financian youtubers, ahí hay un delincuente, un prontuario condenado, que es pro chileno. Es ahora sirviente, agente de porqui, agente a sueldo, un delincuente. Se vende por un plato de lentejas, por monedas. Entonces era imposible, hermano, hacer un cuento. Entonces aquí es que perdimos, Velasco pierde la revolución. Porque esos 5.000 millones de dólares que pasaron a ser deuda externa fue el hueco que comenzó a generar el problema de la crisis económica y financiera del Perú. Hasta ahora. ¿Ya? Esa es la explicación, porque esa plata se debió utilizar para financiar la reforma agraria a los pequeños y medianos agricultores. No regalarle dinero, hermano, ¿ya? Sino hacer lo que hoy yo les quiero decirles lo que tenemos que hacer nosotros. Fíjense un momentito. La guerra es con esto, hermano. La guerra es con esto. Ya, la guerra es con esto. Tenemos que ser una potencia exportadora regional aquí en América Latina. Ya no debemos exportar piedras, cobre en bruto, oro en bruto. No, hermano. No hay que venderles café así en bruto, tenemos que venderle café así, transformado. ¿Ya? Para esto tenemos que capacitar a los agricultores, no a los latifundios, porque van a querer los latifundios hacer esto. No, esto es para los pequeños agricultores, hacerle complejos agroindustriales, en la sierra, en la selva, y hacer políticas de comercialización. Yo soy vendedor profesional, yo he estudiado, hermano. Porque tú puedes producir esto, pero ahí está cortado el circuito de la riqueza. Tú tienes que tener mercado para esto. Y para eso se estudia, ¿no? Y tienes que tener embajadas. Habrá que votar a todos esos diplomáticos maricones, burócratas, que no sirven para nada. Tenemos que tener ahí embajadores económicos en todas las embajadas, para que le vendan los productos de los agricultores, de los pescadores. Esto se llama materia prima transformada, procesada, industrializada. Acá hay trabajo, acá hay riqueza para la mayoría de la sierra. Yo la voy a convertir, hermano, en una potencia económica. Ya les he dicho, yo tengo mi chacra ahí heredada de mi abuelo. Lo que pasa es que no puedo viajar hasta allá, no puedo estar allá, porque para hacer esta conferencia, 2 días, hermano. ¿Tú crees que estaría sembrando allá, no? Traería ganado de Suiza. Te digo ahí, muchacho, tú que me escuchas, eres economista, administrador, tienes el mundo por delante, las tierras están botadas ahí, todo el mundo se viene a Lima, y las tierras son buenas tierras. Acá transformar, hermano. Allá en mi tierra ahí he visto que recién están entrando a esto. Las conservas las están industrializando. Acá en Guarán es una tierra milagrosa. Melocotón, mango, uva, ¿no? Esto de acá, hermano, el mejor vino, el mejor pisco. Ahora los chilenos se han adueñado de esto. Allá, ándate, ¿quién tiene las tierras? Los chilenos. Le cambian la etiqueta, lo mandan a su país, a Valparaíso, y ahí le cambian esto y le ponen Made in Chile. Pero mentira, la materia prima es peruana. Esto de acá tenemos que hacer acá nosotros, los pequeños agricultores, los pequeños, no los latifundistas.
Ese es el gobierno de poder ciudadano, un gobierno para los peruanos, no para los extranjeros. No, la guerra militar, son cojudeces, hermano. Te están engañando. Porque es una estafa. Esta mujer y los militares son traidores a la patria. Van a gastar 14.000 millones de soles en pagar 25 aviones chatarra que no sirven para nada. 14.000 millones de soles. ¿Qué puedes hacer con esa plata? Es tu plata, son tus impuestos. Pero esta miserable no le interesa porque los militares lo tienen extorsionado. Porque si no le da esos 14.000 millones de soles, le quitan el apoyo y dice que se cae esta mujer. Cobre, esto de acá. Vender esto. Transformarlo acá, no mandar piedras. Esto lo puedes hacer acá, en Moquegua, lo puedes hacer acá en la zona sur. El oro. Pero ¿por qué? ¿Por qué no se hace? 200 años, ¿por qué no se hace? Porque todos estos gobiernos que hemos tenido son unos gobiernos entreguistas, unos gobiernos mentirosos, miserables, que te engañan. De los últimos 50 o 100 años, Leguía te engañó, hermano. Títere, empleado de los norteamericanos. Benavides te engañó. Prado te engañó. Oligarca de los bancos. Odría Tarmeño te engañó, entreguista, agente norteamericanos con Pedro Beltrán Espantoso. Belaúnde te engañó, te estafó con el cuento de la reforma, la conquista del Perú por los peruanos. Mentira, te engañaron los apristas, miserables, traidores, cínicos, hipócritas. Acá te plantean la transformación del Perú, pero se entregaron, entreguistas. Esto lo hizo Velasco. Te engañó Fujimori, ladrón, ratero, genocida. Te engañó Toledo. Te engañó Humala. Te engañó PPK norteamericano, un japonés, un norteamericano, un cholo, dicen. Mentira, ese no es cholo, el Toledo, hermano. Se nació por accidente acá. Te engañó Vizcarra, el lagarto, ladrón. Te engañó esta mujer. Dice que es serrana, que es andina. De Chalhuanca, hermano. Una traidora, está metida una sirvienta ahí de los millonarios. Y ahora, ¿quién vas a elegir de los 43? Mira, hermano, la cara, mira la piel, mira los ojos. Son lo mismo. Son de la dinastía de los Belaúnde. De la china, la japonesa. El otro, el chancho, que viene de los ingleses. Y tú quieres votar por ellos. No. A veces no encuentro racionalidad a todas estas cosas, hermano. Y no sé si hay una maldición acá, es su falta de cultura política. Estoy hablando en español, no sé si me entenderán. Pero ¿por qué no abres los ojos? Si esto es muy simple, no te estoy hablando acá con ecuaciones matemáticas, no te estoy hablando en un lenguaje esotérico. Te estoy diciendo la verdad, yo no quiero ganar dinero, yo no quiero nada. Yo quiero que te des cuenta de que el Perú tiene salida, tiene solución. Todo depende de ti. Que sepas elegir, que no te dejes engañar. Que abras los ojos a tu familia, a tus hermanos, a tus paisanos. Explícales, háblales. Entonces termino con lo de Velasco. Entonces este fue, para mí, ¿no?, el causante, una de las razones por las cuales el gobierno empieza a tambalear. Viene la crisis económica, que es lo primero,
trampa de balanza de pagos, acuérdate bien. Trampa de balanza de pagos, estoy hablando de Velasco, y mucho de él, el Belaúnde, el año 67, y mucho antes de él, en el gobierno de Prado, el 58, con Pedro Beltrán, ministro de Economía, es lo mismo, y es lo mismo que le pasó a Odría el año 48, el 27 de octubre del 48. Lo primero que hizo luego de que el golpe de Estado fue devaluar. Trampa de balanza de pagos. Es lo que hizo Prado el año 40. Es lo que hizo Leguía el año 22. Entonces es un patrón. Esta gente no entiende por qué el Perú tiene esa precariedad. Y Velasco nunca debió pisar ese palo, pero lo pisó, y por eso que comenzó la revolución a tambalear, ¿no? La segunda causa, ¿no es cierto?, es indecisión, ¿no es cierto?, de Velasco y el comando, ¿no?, de esa época, ¿no? Indefinición es la palabra, indefinición. O sea, eso se llama los tibios. Velasco tenía tres posibilidades, ¿no es cierto? O llevaba el gobierno, un gobierno de transformación estructural, o Velasco se regresaba, ¿no es cierto?, al modelo oligárquico. Velasco no se definió. Y como no se definió, la indefinición permitió tres que se infiltraran en el ejército, en la Fuerza Armada. ¿Quiénes? La CIA, el APRA, la derecha, y comenzaron la conspiración. Los zapatistas toda la vida han sido conspiradores, hermano. Han sido puchistas. Acuérdense, desde el año 24 que aparecen en la vida política del siglo pasado. Toda la vida ellos han buscado coroneles generales que hagan el golpe, y luego ellos tomaban el gobierno. O sea, nunca han tenido la capacidad de comandar una revolución con su líder a la cabeza. Y cuando llegaron con Alan García, los traicionaron. O sea, hacían decisión del gobierno de los Estados Unidos. Así como es decisión del gobierno de Estados Unidos de tirarse abajo a Castillo, acá no, Velasco no sigue. No es porque sea un gobierno comunista, sino que los norteamericanos quieren control directo, pues, del país, ¿no? Así de simple. Porque los norteamericanos hoy día forman un movimiento terrorista, como lo han hecho ahí con Al Qaeda, el grupo ISIS, los islamistas, ¿no?, los fedayines, para sabotear a los rusos, para tirar abajo a los rusos. Financian los partidos de derecha, como lo que pasa en Venezuela. Montan a candidatos, hacen elecciones paralelas, o como hicieron con Pinochet, ¿no?, con Allende, ¿no? Financian el golpe de Estado, pagan las huelgas a los camioneros. Entonces lo que hicieron, bueno, acá ya había caído Allende el 11 de septiembre del año 73, ya habían logrado ese golpe con éxito, ya ese fue el experimento. Entonces el 75 era fácil, Velasco, pues, era fácil. Lo habían hecho antes con Perón, luego lo han hecho en Brasil con el presidente Bolívar, 63, 64, el 73 con Allende, Chile, no, 75 Velasco, era pan comido para ellos, pues, ¿no? Pero ¿quién ejecutaba el golpe? Acá te había dicho, ¿no?, que había tres tendencias. Ahí termino, para que entiendas cómo fue el golpe. El golpe, este era Velasco. Acá habían solamente, en la Fuerza Armada, había
Fuerza Armada solamente había tres sectores. El sector progre, ¿no es cierto?, que quería profundizar la revolución, el sector de derecha, reaccionario, fascista, y el sector institucionalista. Morales Bermúdez se colocó al centro, porque estaba acá en la derecha, ¿no? Acá estaban los más recalcitrantes, los que querían regresar al periodo anterior. Y acá a la izquierda estaban los sectores más progresistas, mal llamados socialistas, ¿no? Un socialismo medio raro, que eran estos cuatro que estaban acá. Estos cuatro estaban en este grupo. Y Velasco era el jefe de ellos. Pero logran dividirlos, pues, y logran convencer a Velasco para crear una fracción acá de Tantaleán Banini, general Pedro Salvador Orozco, y otro grupo que le llaman La Misión, para hacerle frente a ellos. Como acá hay cuatro grupos, Morales Bermúdez, pues, inteligentemente, ¿no? O no inteligentemente, sino de una manera hábil, dice, ¿no? Solo no puede dar el golpe porque necesita las 5 regiones, Morales Bermúdez. Entonces Morales Bermúdez dice, con la derecha, los sectores fascistas no, porque eran minoría, era como bolcheviques y mencheviques. ¿Cuál era la fracción mayoritaria que tenía el poder? Era esta fracción, donde estaba Leonidas Rodríguez, estaba Gallegos, estaba Inteligencia, estaba Fernández Maldonado, estaba Hoyos Rubio, tenía los tanques. Y el jefe de ellos era Velasco. Velasco estaba vivo todavía. Entonces él agarra, hace la alianza con ellos, y la maniobra del engaño, ¿no? La política en mucho, en la guerra es el arte del engaño. Le dicen, no, yo quiero que me apoyen, voy a suceder a Velasco, me corresponde, Velasco está enfermo, y le dicen, no, yo voy a profundizar la revolución, le dice Morales a ellos, y vamos a ir a un socialismo de participación plena. Ese es el cuento que les meten. Socialismo no, socialismo marxista, ¿no? Un socialismo de participación plena, un socialismo autogestionario. Y ustedes me van a suceder a mí y ustedes van a seguir con la revolución. Bueno, esto, ambiciones personales, deciden plegarse al golpe. Entonces, el día y la hora, ¿no? Son cerca de 6 meses logran neutralizar a los jefes de las 5 regiones, los comprometen en el golpe. Entonces los 5 jefes de las regiones se pliegan al golpe. Entonces la fecha indicada, digamos, es el 29 de agosto, o sea, como si fuera pasado mañana, ¿no? Y el lugar están, aprovechan el aniversario de Tacna, de la reunión de Tacna, y ahí bueno, el mes se mete una borrachera y da la orden, ¿no es cierto?, de iniciar el golpe. Entonces la orden era bien simple, ¿no? A partir del día siguiente, 30 a la hora H, Velasco ya no era el jefe, no lo iban a matar, sino no le iban a hacer caso, las órdenes de Velasco no iban a ser obedecidas. Y así pasó. Cuando Velasco se entera de que Morales Bermúdez en Tacna había comunicado a los miembros de la Fuerza Armada que él asumía la conducción de la revolución por enfermedad de Velasco, Velasco quiere hacer un contragolpe, quiere desmentir a Morales Bermúdez. Y lo primero que hace Velasco es llamar a sus 4 generales, antes coroneles, que planearon el golpe del 68. Y ninguno le contesta el teléfono. Ninguno le contesta el teléfono. Velasco, en su desesperación, cree que todavía tiene un mando en el ejército, llama a los jefes de las 5 regiones. Llama a Piura, llama a Tacna, llama a Arequipa, llama a Huancayo, llama a Cusco, llama a Lima. Y ningún general le contesta el teléfono. Entonces, a buen entendedor, pues, hermanos, pocas palabras, ¿no? Velasco se había quedado solo. Velasco se había quedado solo, y él así lo entendió, ¿no?
Entonces, ¿cómo iba a ser un gobierno, una contra... ¿Cómo iba a ser Velasco un contragolpe? Estaba inválido con la pierna cortada, no se podía parar. Estaba solo en Palacio de Gobierno, solamente con su mujer. Hasta su cuñado, Rasputín, Luis González Posada lo abandonó, es aprista, ¿no? Estaba solo el hombre. Entonces entendió rápidamente, no era bruto Velasco, no tenía mando. Miren, no tenía mando, no tenía comando. Era el jefe de una revolución que... Entonces él agarra a las 9 de la mañana, llama a su mujer, le dice, ¿sabes qué? No, me voy de acá. Agarra, saca sus cosas, se va en un carro con su mujer. Así acaba la revolución militar de Velasco Alvarado. Ya en la noche llega Morales Bermúdez después de la borrachera de Tacna. El palacio estaba sin presidente, ¿no? Y toma el poder y agarra lo primero que hace. Ahí tengo el decreto de ley donde él se autonombra como jefe de la revolución y presidente de la república, ¿no? Así a dedo, él mismo se autodesigna. Así acabó la historia de la revolución militar. Lo infiltraron. Morales Bermúdez engañó a estos 4 generales diciendo que iba a profundizar la revolución, para que el engaño sea real. Los nombra primer ministro, ¿no es cierto?, a Enrique Fernández Maldonado, que era uno de los radicales. Lo nombra primer ministro y luego provoca una rebelión en el centro de inclusión militar ahí en Chorrillos, en la escuela militar de Chorrillos, de un general de derecha, Bobbio Centurión, me parece su apellido. Entonces ese era el pretexto para sacarlo a Fernández Maldonado. Yo te designé, pero no tienes apoyo del ejército, de la Fuerza Armada, están protestando en la escuela militar, entonces te desnombro. Y ahí lo saca, da de baja a Leonidas Rodríguez, da de baja a todos los 4 generales. Y así se queda con el poder. Esa fue la triste historia, hermano. Así acabó la revolución. Y luego comenzó, pues, con Morales Bermúdez empieza, hermano, el modelo neoliberal en el Perú. Yo me acuerdo perfectamente, bien, he sido actor, estaba en la universidad, y Morales Bermúdez acepta el programa del Fondo Monetario y comienzan los programas de shock, el programa de ajuste, los paquetazos, devalúa la moneda. O sea, todo lo que hizo Fujimori lo empezó a hacer Morales Bermúdez el año 76, 77, 78, y fue una guerra, pues, ya sin Velasco, sin reforma, sin revolución. Fue un gobierno donde el pueblo, le digo porque yo soy actor, estudiantes, obreros, campesinos, agricultores, pobladores, ambulantes, trabajadores, profesores, intelectuales, todos empezaron la lucha política, ahí sí, para sacarlo a Morales Bermúdez. Y ahí se juntó la derecha, se plegó, porque lo que hacían los paros no era la derecha, no eran los apristas, no era el PPC, no eran los belaunditas, eran los grupos de izquierda, los grupos progres, los grupos cristianos. Entonces a mí una vez casi me detienen en la casona, estábamos en una asamblea en la casona y la policía nos cercó, ¿no? Y entraron ahí, tuvieron a muchos dirigentes. Yo con un grupo de gente nos escapamos por los techos. Como yo conocía la casona, había lugares de escape, eso me lo habían dicho dirigentes viejos de la universidad, ¿no? Puerta de escape, ¿no? Si no, a mí me dicen deportado, a muchos de ellos lo deportaron.
Fueron deportados, hermano, por el plan Cóndor. Acuérdense, eso lo saben ustedes, pues. Entonces hemos luchado ahí. En la ciudad universitaria nos agarran a balazos, las tanquetas, los militares, los rangers. Entonces Morales Bermúdez sabía perfectamente bien que esa guerra contra nosotros, contra el pueblo, contra los estudiantes, no podía continuar, hermano. Por eso yo lo había estudiado lo de la CIA del año 62. Entonces ahí, ante la presión del pueblo, uno que otro paro nacional, paro, es que hacen su evaluación los militares. Bueno, hay que devolverle el poder a los civiles, que convoquen ahí, luego de millar de muertos en los 3 años de lucha, despedidos. Bueno, que convoquen una asamblea constituyente, es la salida política. Entonces, ahí es que los partidos políticos, digamos, entran a la recta final. Buscar una norma, una constitución, contra lo que querían los militares, ¿no? Ese fue el origen de la constitución del año 79, ¿no? No es que lo hayan hecho los apristas, no es que lo hayan hecho en Estados Unidos, no es que lo hayan hecho los militares en el CAEM, no. Esa constitución fue hecha con sangre, sudor, lágrimas, marchas, protestas, paros de miles de trabajadores. Ahí está en su derecho. ¿Ya? Ese es el origen. No es que Morales Bermúdez dio la constitución, no, fue contra los militares. Los militares no querían esa constitución. Es que si es que ellos no aceptaban esa constitución, digamos, iban otra vez a venirse los paros, ¿no? Y los militares no querían eso porque el país estaba en bancarrota, ¿no?